Este programa incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Este programa está orientado a público adulto. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes. Se recomienda discreción. Una pareja de ancianos es brutalmente asesinada en Nueva York. Nadie lo comprende, hasta que una clarividente lo experimenta psíquicamente. ¿Qué haces? Sentí su terror que me llegó a través de sus ojos. Luego, repentinamente, me estaba matando. En Ohio, cuando desaparece una joven madre, Jennifer McCready. Una clarividente percibe lo que le ha ocurrido y que la víctima supo que iba a morir. Experimentó una violación emocional. Ella supo que iba a morir en sus manos. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. Asesinos conocidos. Colony, Nueva York, un suburbio de la ciudad de Albany. La noche del 15 de mayo de 1986. Este día no pudo haber sido mejor, Mark. Ron y Martha Spencer ponen fin a otra jornada familiar. Que él vaya a la universidad comunitaria. Esta pareja de 72 años ha estado casada por 40 años. Los nietos, por suerte, son muy sensatos. Tienen 2 hijos ya crecidos ¿No lo crees? y disfrutan juntos de su retiro. Está bien. Ron, funcionario público retirado y veterano de la Segunda Guerra Mundial, descansa en la sala de estar. Ha sido una grata y tranquila velada. Marta llama a su hija respecto a una próxima reunión familiar. Está bien. Sí. Probemos con mi estofado húngaro. Es exótico. De pronto, Estaría bien. lo inesperado. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿qué te pasa? Háblame, mamá. Mamá, dime qué pasa. Mamá. Mamá. ¿Qué pasa? Llama a la policía No lo han encontrado. Suelen desaparecer por razones que nadie conoce. y después a su hijo. ¿Hola? James, algo le ocurre a la abuela. Algo muy malo. Escucha un disparo. Cálmate. Ve a su casa ahora. Sí. Voy enseguida. La cerradura de la puerta trasera fue forzada. En espera de acercamiento, cambio. ¡Policía! ¿Hay alguien en casa? Al interior, una escena inimaginable. 120 código 80, asesinato. Posición para disponibilidad de apoyo. Unidad de investigación requerida en sector J3A. Ron y Martha Spencer yacen muertos, con disparos de pistola. Veamos qué tenemos aquí. Fueron baleados. Dígame, ¿quién encontró a gente? Son 2 cuerpos. Esto fue quemarropa. El detective de homicidios, teniente Raymond Krolak, trata de explicarse lo que ha ocurrido. No. Al inspeccionar la escena de un crimen, se tiende a pensar que caben 2 posibilidades. Es asesinato o suicidio o un asesinato doble. Debajo del cuerpo del hombre no había arma de ninguna especie. Como tampoco bajo el cuerpo de la mujer. Había que suponer que era asesinato doble. Perímetro de seguridad establecido. Parecía un acto de ejecución. La mujer había recibido el disparo a distancia mínima. Lo mismo en el caso del hombre. Lo único que encontramos fueron 2 cartuchos vacíos de calibre 25. Pero, ¿por qué matar a 2 ancianos? La primera impresión fue de que hubo un intento de robo, con la sorpresa de que había gente. El ladrón optó entonces por dispararles, y no simplemente por huir. Una decisión fatal. No había razón para matar.
a menos que las víctimas lo conocieran. Bueno, a quemarropa es letal. No tuvieron... Al parecer, el asesino había huido sin robar nada. Parecía no faltar nada. No había desorden, al menos en la planta baja. La caja fuerte estaba intacta. No se estableció que faltara algo, salvo quizás una colección de monedas. Estamos interrogando... Los investigadores esperan que alguien haya visto al criminal. Entrevistamos prácticamente a todos los vecinos, asimismo a una cantidad de amistades y parientes de la pareja. Nadie tenía la menor idea. Nada fuera de lo habitual. Muy frustrante. Me llamó como siempre. La hija de los Spencer está en shock. ¿Nada especial? Hablábamos de la próxima cena familiar. No imagina por qué alguien querría matar a sus padres. Ella temía que hubiera pasado algo malo. Eran la clase de personas que jamás molestaban a otros. Le dijo que pasaba algo extraño. Le repito. De pronto, el nieto James Mariani hace una declaración que inquieta a los investigadores. Esto es balística. Oiga, ¿esas son balas calibre 25? Uno de mis detectives había salido con 2 cartuchos vacíos en una bolsa de plástico. No había forma que alguien pudiese identificar el calibre de la munición a esa distancia. El nieto estaba sereno, no se había perturbado, muy calmado. Inmediatamente se convirtió en sospechoso. Su conducta solo confirma esa impresión. Teniente Ray Krolak. Teniente Krolak, James Mariani. El nieto llamó al otro día exigiendo el testamento. No era una consulta, era una exigencia de él. Le pedí que fuera a verme. Adelante, tome asiento. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, señor. Quisiera ver el testamento de mi abuelo. Le expliqué que él no figuraba en el testamento. ¿De qué habla? Debe estar bromeando. Tiene que Le mencionar hice en mí. algunas preguntas. ¿Por qué le interesaba tanto? Me respondió que su abuelo le había prometido algún dinero. El hecho es que no iba a recibirlo. Bien, James. ¿Dónde estaba la noche que asesinaron a su abuelo? Estaba en mi casa. No lo han encontrado. Suelen desaparecer por razones que nadie sabe en realidad. Hola. James, algo le ocurre a la abuela. Vamos, ustedes saben eso. El nieto se mostró muy calmado y sereno durante la entrevista. Pasamos unos minutos revisando aspectos de su coartada. Nada parecía alterado. Krolak tiene la impresión de que hay algo que oculta. ¿Se sometería al examen de polígrafo? Claro. Después de un interrogatorio, el operador del polígrafo indica que Mariani dice la verdad cuando afirma no haber disparado a sus abuelos. No se ve ningún arma. Nada en la escena del crimen implica a Mariani. La policía sigue investigando, revisando antecedentes de él y sus amigos y conocidos. Descubren que James Mariani y sus amigos, Keith Snare y Robert Skinner, tienen prontuario delictual que incluye una gran cantidad de robos y que siempre han trabajado juntos. Operaban juntos. El modus operandi de los robos involucraba casas conocidas. Sabían cuándo había ocupantes y cuándo habían salido. De esa forma, cometían sus delitos. Eso correspondía a lo ocurrido en la casa de los abuelos. Krolak cree que los asesinatos fueron motivados por intento de robo. Al parecer, creían que no había nadie en casa, que tenían camino libre. Se equivocaron. Pensamos en 2 sujetos cómplices del nieto y el nieto mismo. Robert Skinner. Soy agente de policía. Los 3 fueron interrogados. Todos tenían lo que se presentaba como coartadas válidas. Nada los vinculaba a la escena del crimen, salvo que conocían a la familia. Robert Skinner dice a los investigadores que la noche del crimen jugaba a los bolos con su novia y sus amigos. Keith Snare afirma que esa noche él también estaba con amigos, que lo confirmarían. Ambas declaraciones parecen verídicas. En esa fase de la investigación, ninguna pista resultó provechosa. Hablamos con gran cantidad de personas, más otras relacionadas con los primeros 3 sospechosos, pero siempre sin resultado. La investigación debió ser suspendida. El caso se archivó. Pasaron años.
El teniente Krolak comenzaba a considerarlo sin solución. Pero no podía saber que una clarividente iba a ayudarles. Sentí su terror, su dolor que me llegó a través de sus ojos. Luego, repentinamente, me estaba matando. Es algo espantoso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿En qué puedo ayudarlos? Aproximadamente 2 años después del crimen, los hijos de las víctimas fueron a hablar conmigo a la oficina. Bien. Explícale. Queremos que vea esto. Entonces me mostraron un artículo sobre una clarividente y quisieron saber si me interesaba consultarla para que cooperara en el caso. El nombre de la clarividente es Noreen Renier. Yo jamás había recurrido a una clarividente. No tenía ninguna noción de que fuesen creíbles. Asociaba esa actividad con adivinadores de circo. Nunca había pensado siquiera en ellos. Aunque con escepticismo, el teniente Krolak accede al deseo de la familia. La investigación estaba paralizada. Nada teníamos que perder si intentábamos ese recurso, y algo podría resultar. El artículo sobre Noreen menciona a varias agencias policiales que han usado sus servicios. Contacté una de ellas para saber qué méritos tenía Renier. Hablé con el comandante de la División de Homicidios del Bronx, autor de un libro sobre prácticas de investigaciones criminales. En ese libro hay un capítulo sobre el tema. Había trabajado con Noreen Renier y la consideraba muy creíble. Bien, el comandante Blackburn lo considera un buen Postergué recurso. entonces mis dudas y decidí, correcto, vamos a intentarlo. De acuerdo. Krolak llama a Noreen, quien vive en Charlottesville, suburbio de Virginia. Hola, soy Noreen Renier. Aquí habla el teniente Ray Krolak de la policía. No de me Colorado. extraña encontrar personas escépticas. La llamo en relación a un caso criminal similar a los Todo que usted policía debe mantener una dosis de escepticismo, pero para cuando yo termine de colaborar en un caso no debe quedar escepticismo alguno. Ya tienen que conocerme, deben saber que puedo cumplir con lo que me comprometo a hacer. Noreen acepta trabajar en el caso. Solo quiere que le confirmen los nombres de las víctimas y nada más. Si hay mucha información, actúa la lógica en tu mente. Ahora, si la información es mínima, trabaja entonces la intuición. La psicología tiene que ponerse en acción. Le dije al detective Krolak que necesitaba algo de los difuntos, algo que estuvieran usando cuando los asesinaron. Krolak envía el cinturón de Ron y las gafas de Marta. La energía en esos objetos me permite ver más claramente impresiones de los hechos o del desarrollo de los acontecimientos. Noreen usa psicometría para lograr sus visiones. Eso consiste en tocar objetos y captar las impresiones que ellos emiten. Puedo convertirme en la víctima, ver lo que ella veía, y en ocasiones puedo ser yo misma y presenciar los hechos. Ahora tengo las gafas y el cinturón. Bien, procedamos con la entrevista. Conectaré el teléfono al parlante y vamos a grabar. Noreen comienza con Marta. El detective quiso saber qué hacía ella justo en el momento del ataque. Le dije que al parecer hablaba por teléfono. Escuché una voz femenina. ¿Qué tal esa receta? Es una pariente de ella. Marta hablaba con su hija justo antes de su muerte. Me convertí en ella y pude sentir su terror, que me llegó a través de lo que veían sus ojos. ¡Ahora! Dígame, ¿qué más ve, Noreen? Alguien entró. Forzó la puerta. ¡Deje el teléfono! ¡Suéltelo! ¡Haga lo que le digo! Fue sorprendida mientras hablaba por teléfono. Dime ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, mamá? Ella lo reconoció inmediatamente. Era un hombre conocido. ¿Qué? Entonces vio el arma. Se aterró y gritó llamando a su esposo. ¡Ayúdame, Ron! El hombre disparó. Ella cayó al piso. Estoy sintiendo su dolor. Una sensación quemante, de horror. Es escalofriante oír los últimos momentos de la víctima, porque Noreen pasa a ser la víctima. ¿Tienes el cinturón, Noreen?
Sí. Noreen deja de ser Marta y se convierte en Ron. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Al tocarlo, pude visualizarlo sentándose a leer un periódico. Luego recordé a su esposa, aterrada y llamándolo a gritos. ¡Ayúdame, Ron! Visualicé que se ponía de pie, tomaba algo y se dirigía a la cocina. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué? El hombre le disparó en el rostro. Lo lamento. A Noreen se le hace difícil continuar. Es muy doloroso porque exige una enorme cantidad de energía en mi mente. Puedo durar 1 hora hasta 1 hora y media como máximo. Es mi límite porque me agota demasiado. Suficiente. Ellos decidieron finalizar la sesión, pero optaron por realizar otra. Esta vez, los investigadores viajan a la casa de Noreen en Virginia para una sesión en persona. Tenemos evidencia, pero los sospechosos tienen buenas cualidades. Necesitan identificar al asesino. Relájate bien, Noreen, y cuéntanos. ¡Ayúdame, Ron! Una vez más, Noreen experimenta las muertes de Ron y Martha Spencer. Los detectives me presionaron para saber más sobre los asesinos. En la mente de Martha leí que un pariente los había invitado a cenar y el asesino había estado entre ellos. El sujeto tiene casi 30 años. Eso creo. Calculé una estatura de 1,78 m. Había hablado con Ron sobre unas reparaciones en la casa. En la cocina. La policía sabe que el sospechoso Robert Skinner había asistido a una cena familiar y después había ayudado a Ron a poner azulejos en la cocina. Yo iré a ver el auto. Es posible que salgas y veas... Intentan que Noreen les dé el número de matrícula del criminal. Del auto mirando la placa matrícula. Y el teniente Krolak oye algo totalmente inesperado. Cuando volvimos al hotel y escuchamos la grabación, lo más sorprendente fue que cuando nos dictaba el número de la matrícula, se escuchó una voz que dijo, ¡no! Primero una inicial. No sé si es N No. o I. Grabadora nueva, micrófono nuevo, puertas y ventanas cerradas. No habían otras voces, pero esa surgió claramente. No. I o... A mí me asustó. No sé qué fue, pero está grabada. Creo que esto es suficiente. Sí, tenemos unas fotos que queremos... Noreen hace un último intento para identificar al asesino. Habíamos llevado 10 fotografías, entre las que había 3 de quienes creíamos sospechosos. Dimos las fotos a Noreen para ver si le causaban alguna reacción psíquica. Coloqué las fotos en la mesa boca abajo para que no viese las caras. Ella las revisó tocándolas, cambiándolas de posición. Estas son las 3 caras de los Las di hombres. vuelta. Eran Robert Skinner, Kitzner, el nieto James Mariani. Eran justamente los 3 sospechosos que teníamos. No sé cómo pudo hacer eso. No había nombres. Ella no las vio antes. Quedé muy impresionado. Fue muy fácil. Tenía que sentir o no energía. Solo me tomó unos segundos elegir las 3 fotografías. Esta foto. Noreen identifica específicamente a Robert Skinner como el sujeto armado. Durante el hecho solo vi a uno, pero supe que había otros involucrados en el crimen. Entonces da al teniente Krolak una información que resulta decisiva. Estábamos terminando una sesión con Noreen y nos disponíamos a retirarnos cuando ella comentó algo que sería de gran importancia, un error en la coartada del asesino. Algo no encajaba. Supe que estábamos sobre la pista. Había que profundizar más, trabajar en torno a esos 3. Revisan la primera fase de la investigación y advierten una sorprendente omisión respecto a la coartada de Skinner. Había dicho que estaba en el bowling local con su novia jugando. Oye, Jill, no te quedes ahí, ¿quieres? Esa chica nunca fue entrevistada y cuando fue interrogada, se descubrió que ella estuvo en el bowling. Date prisa.
pero con amigas y nunca con él. Eso lo hizo más sospechoso aún. Las autoridades convocan a un gran jurado para oficializar las declaraciones de todos. Durante el procedimiento encuentran al testigo que necesitaban. Soy el teniente Krolak. Los investigadores hablan con un recluso que tiene conocimiento cabal del crimen. Sé exactamente quién mató al señor y la señora Spencer. El informante había sido invitado a participar por los otros sospechosos. Dice que James Mariani, Robert Skinner y Kate Snare proyectaban robar a los Spencer. Yo tengo esta. Pero entonces, Skinner mostró una pistola que usaría si algo salía mal. Es un calibre pequeño, idiota. Vamos, camina. Él se negó. No quiso ir porque iban a usar un arma. No le interesaba involucrarse y se apartó del grupo. Prestó testimonio ante el jurado y en el juicio fue un testigo clave de la fiscalía. En septiembre de 1992, un jurado determina que James Mariani, Robert Skinner y Kate Snare son culpables con agravantes de asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Reciben condenas que van desde 40 años a cadena perpetua. Los asesinatos de Ron y Martha Spencer pudieron haber quedado impunes de no ser por la ayuda de la clarividente Noreen Ranier. El teniente Raymond Krolak recurrió a la clarividente con escepticismo. Las sesiones con Noreen abrieron mis ojos y me transformaron en creyente. Todo lo que nos dijo fue correctamente verificado. ¿Por qué no usar clarividentes? ¿Qué hay de malo? Yo diría a los escépticos, no digan que no creen hasta intentarlo y ver si les sirve o no. Posterguen el prejuicio. Belpre, un pueblo histórico de 7,000 habitantes junto al río Ohio. Un lugar ideal para familias tradicionales. Habrá reunión en El agente patrullero Jack McCready y su esposa Jennifer, enfermera titulada, formaron su hogar en Belpre con 2 hijos pequeños. Los padres de Jennifer, Tom y Janet Barrett, viven también en el pueblo y todos se reúnen cada vez que pueden hacerlo. Venían con frecuencia, generalmente para comer porque él debía ir a trabajar. Desde las 3 hasta la medianoche, él siempre se marchaba y ella se quedaba o iba a atender a sus niños. Gracias por el almuerzo. Era una vida tranquila, sencilla, hasta el 19 de septiembre de 1996. Esa mañana, la central de despacho policial recibe una llamada. Jack, ¿cómo estás? Acabo de hablar con el jefe. Jack McCready informa que su esposa ha desaparecido. No la encuentro. Dice que gran parte de su ropa y su camioneta no están. No dejó mensaje ni nada parecido. La despachadora Moni Tanner comenta. Me preocupa mucho porque encontré su anillo de bodas. Su anillo estaba en la cocina. No se había presentado a trabajar y él quería denunciar el caso de desaparición. Despaché a un agente a su casa para el informe preliminar. Tenía mis sospechas, pero no... Jack cree que Jennifer huyó con otro hombre, de modo que quizás no deba hacer la denuncia después de todo. Creo que eso es lo importante. Pero siguiendo el procedimiento, el agente anota la información para que actúen los investigadores. Lo lamento mucho, Jack. No pierdas la esperanza. Esa tarde, en la clínica veterinaria de los Barrett, Janet y Tom cumplen con el trabajo de un día como tantos otros. Tengo que hablar con... Pero nada tiene de normal. Jack vino a la consulta a eso de las 3 y nos dijo, ella se fue. Así de simple. Luego dijo, no puedo encontrarla. Se llevó una gran cantidad de dinero y ropa y se fue. Sabíamos que no tenía mucho dinero y que ella jamás se habría ido abandonando a sus 2 hijos. Sospechamos enseguida que algo andaba mal. Sí, tal como te dije. Janet había hablado con Jennifer la noche anterior. Me llamaba todos los días para decirme buenas noches. Bien, mamá. Y esa noche hablé con ella. Adiós. Más o menos a las 9. Buenas noches. Fue la última vez que hablé con ella. Los Barrett no creen que Jennifer se haya escapado.
Hicimos unos volantes, llamamos a las líneas aéreas y a todos los que pensamos que podrían saber algo sobre su desaparición. Pero nadie tiene el más mínimo indicio sobre Jennifer. Comienzan a sentir temor. Ida Walker es jefe de la policía de Belpre. Teníamos que determinar posibles disputas o problemas familiares o si había circunstancias que hubiesen causado la huida de Jennifer por voluntad propia o por alguna razón desconocida. La he buscado en todas partes. El patrullero Jack McCready acude a la estación para hablar con un detective. Hablé con mi jefe. Admite que el matrimonio estaba en crisis y dice creer que Jennifer ya no regresará más. Eso no es ser muy Yo trabajo hasta tarde. Su seguridad sorprende al sargento detective Dave Garvey. Bueno, si se fue con alguien, tarde o temprano tendría que volver. Quizás por la propiedad de la casa, parte de sus ahorros, llevarse a sus niños o para visitarlos. Él me estaba diciendo, no regresará ya. Y los niños son míos. Me pareció que todo eso era extraño. Demasiado extraño. ¿Observaste algo inusual? Además, el relato de Jack parece ensayado. En su declaración de los hechos iba A, B, C, D, E, F, G hasta el final. ¿En qué momento te diste cuenta que te había abandonado? Cuando intenté que Jack volviera al momento crucial, insistió en regresar a otro punto. Generalmente, si una persona inventa algo y lo ha ensayado una y otra vez, le resulta difícil regresar al principio. A Jack le costaba mucho. También es difícil creer que un colega policía haría daño a su esposa, como lo señala el teniente detective del condado, Jeffrey Sievers. Todos lo conocíamos. La mayoría de nosotros éramos amigos de la familia de Jack y muchos asistimos a su boda. Aunque no hay pruebas, Tom y Janet Barrett sospechan que Jack hizo algo a Jennifer. Pero es policía y tiene a los niños. Ven, siéntate. Jack venía a cenar y jugaba con los niños. Nosotros no sabíamos qué actitud tomar. Sí. Realmente no le podíamos decir nada porque no sabíamos qué les haría a los niños o a nosotros. No, nada. Manteniéndose amistosos, podrían ayudar a Garvey a descubrir la verdad. Si Jack llegaba a tener alguna señal de que estaba bajo observación, lo probable es que se aislara de Tom y de Janet. Tuve que repetirle a Tom continuamente, no te disgustes con él, no lo provoques, no le digas que sospechas que algo ocurrió. Trata de mantenerlo engañado. Al difundirse la noticia, se presentan posibles testigos. Un amigo de la familia vio el vehículo de los McCready en la mañana que Jennifer supuestamente desapareció. Su impresión fue que Jennifer conducía el vehículo. Eso le pareció extraño porque ella siempre conducía lentamente, pero esta vez iba veloz. No saludó al pasar y aceleró algo más. Luego, 2 días después de la denuncia de la desaparición, la policía encuentra el vehículo de Jennifer en un aparcamiento. Llaman a Jack para abrir el auto. El interior del vehículo no contenía indicios de lo que hubiese ocurrido, sobre todo porque nada indicaba algún rastro de Jennifer. Nada sugería que estuviese viva, como tampoco que podría haber muerto. Ya que no había evidencias, la policía deja que Jack se lleve el vehículo a casa. Tiene una teoría de por qué estaba aparcado ahí. Según nos dijo, ella había ido hasta allá para juntarse con alguien y luego se había marchado con esa persona. Nosotros no le creímos. Sabíamos que no podía ser. Pasada una semana, Jack solicita el divorcio alegando abandono. Pasan los días sin noticia alguna de Jennifer y sin pistas para investigar. Entonces, la despachadora policial Moni Tanner recuerda a una clarividente que había conocido en Pittsburgh, llamada Georgia Rudolph. Me pareció interesante ver si yo podía servir en algo. Pensé, voy a intentarlo, y no dudé en llamarla. Hola. Hola, Moni.
Ella me informó que había una persona desaparecida en su pueblo y que se llamaba Jennifer. Es todo lo que Georgia necesita escuchar. Ella ya conoce el resto. Me sentí enferma. Puedo decir de inmediato si una persona pasa por lo que yo llamo la dimensión vibracional de la situación, porque la vibración física es diferente a la vibración espiritual. Todas las vibraciones son diferentes en los distintos planos. Si percibo a una persona que está viva, la vibración entonces es física. Pero si es una persona que está muerta, su vibración es espiritual. Entiendo. Sepultura baja. Me dijo que Jennifer había sido baleada, que yacía en una sepultura cavada cerca de la carretera, envuelta en algo blanco y rosado. Moni pasa la información al sargento detective Dave Garvey. Moni pensó que yo avanzaría mucho si hablaba directamente con Georgia y que probablemente me diría algo más. Eso no interesará al fiscal. Supongo que soy de la vieja escuela. Me atengo a los procedimientos establecidos. Está bien, lo haré. Está bien. Jamás pensé en llamar a una clarividente, ni en este caso ni en ningún otro. ¿Hola? Cuando Moni se fue, me puse a reflexionar detenidamente. Pensé que no habría daño alguno en llamar a Georgia. Le dije, fue asesinada. Y luego agregué, recibió un balazo en la nuca. Entonces él preguntó, ¿sabe usted quién la mató? Y yo le respondí, el hombre que buscan, por su físico, tiene apariencia de leñador, musculoso, corpulento. Georgia me había comentado en una oportunidad que presentía que el autor del crimen bien podría llamarse Jack. Le dije, este hombre se gana la vida al volante de un vehículo. Él preguntó, ¿quizás un camionero? Le dije, no. Él insistió, ¿vendedor viajero? Y yo le dije, no. Escuche. Resulta terrible enterarse. Le pregunté al sargento, ¿está seguro que quiere saberlo? Él respondió, sí. Le dije, es un policía. Y él exclamó, bingo. ¿Puede resumir todo lo La visión de Georgia coincide con las sospechas de Garvey. Georgia, conectaré el parlante para que nuestro jefe pueda oírte. ¿Está bien? Gracias. Bien, Georgia, adelante. ¿Qué es lo que tienes? Garvey y el jefe Ira Walker la ponen a prueba preguntando dónde está el cadáver. ¿Puede hacerlo? Algo les puedo mencionar. Y Georgia, a 250 kilómetros de Belpre, Ohio, les da detalles. Lo que tienen que hacer es usar la carretera principal más próxima a su pueblo. Él me dijo, eso sería la Ruta 7, y yo añadí, deben dirigirse al sur. Allí encontrarán otro pueblo, que se llama Torch. Él exclamó, Torch, Ohio. Nos dio una numeración de 3 dígitos. Esos eran 298, 982, 829. Y añadió, deben poner esos números en orden. No puedo darles el orden exacto, pero todo esto tiene algo que ver con su muerte. No hubo problema para determinar la zona y resultó que el número era exacto. Al sur de Belpre, cerca del pueblo rural de Torch, está la carretera secundaria 298. Luego de ver esos números, entren a ese camino y retrocedan unos 400 metros. Encontrarán un camino menor que va subiendo por la colina y dobla. Siguiendo por ahí, hallarán el cuerpo de Jennifer McCready. Georgia también nos había informado que la encontraríamos vestida con ropas de color rosado y envuelta en una manta de color azul. Gracias. El contacto con Jennifer deja a Georgia exhausta. No creo haber experimentado antes la sensación que me produjo este caso cuando contacté a Jennifer debido a la violación que esa joven soportó antes de morir.
fue una violación emocional al saber que su esposo iba a matarla. Sabía que iba a morir en sus manos. Deben haber sido los momentos más terribles de su vida. No es posible conocer... Walker y Garvey continúan escépticos. Sin embargo, mi posición respecto a clarividentes es que no creo en ellos. Son como cualquier otro testigo. Nosotros solo investigamos lo que ellos declaran. Es una pista y hay que investigarlas todas. No me parece que hago mi trabajo por los deudos o por las víctimas, sino investigo toda pista que obtenga. Si una clarividente me da una pista, yo la investigo. pero antes que la policía disponga de agentes para esa búsqueda, la noticia del caso llega a una amiga de Georgia, Kathy Wyndham, quien vive en Belpre. ¿Qué tal, Georgia? Cuando Kathy llama, Georgia le menciona su visualización. Estaba preguntando si sabías algo de la mujer desaparecida. Esto es muy extraño. Kathy me dijo, iré a buscar ese lugar. Y yo le respondí, no vayas. Insistí, no es bueno que busques ese camino, créeme. Pero Kathy va de todas maneras, siguiendo las indicaciones de Georgia. Al sur de Belpre, hacia Torch, entrando a la ruta 298 y a un largo camino de grava donde se encuentra una curva. Cuando está por hacer el último giro, lo ve. El patrullero de caminos Jack McCready. Cuando mi amiga llamó otra vez y me dijo que había visto a Jack McCready en ese camino rural, me quedé absolutamente impresionada. Temí lo peor por ella. También me emocioné porque supe que ahora podrían hallarla. Mi amiga sabía exactamente cómo llegar al lugar. ¿Dónde está el detective? Por ese pasillo. Gracias. Kathy va enseguida a la policía de Belpre para informar lo que vio. En Ohio, la patrulla de caminos no tiene jurisdicción sobre carreteras privadas. El hecho que un patrullero viniese saliendo de ese camino privado sería demasiado irregular. Bien, Sievers, ahora tenemos... El sargento detective Garvey y el teniente detective Jeffrey Sievers tienen que inspeccionar el lugar. Pero deben asegurarse que McCready no regrese allí en otra visita. Con el supervisor de Mariana Post. Sí, no hay problema. Llaman al supervisor de McCready Está bien. y le piden un favor. Sí, puedo retenerlo. Muy bien. El comandante de asignaciones pudo mantener a Jack McCready fuera de la zona, enviándolo a patrullar a otra locación. Garvey, Walker y Sievers van a la zona visualizada por Georgia y descubierta por Kathy. Encontramos huellas de una excavación reciente. Después de remover la tierra algunos centímetros, hallamos una bolsa con cierre de nylon azul. ¿Qué te parece? Creo que la encontramos. Sacamos la bolsa de la sepultura. La abrimos. Ocultaba a una mujer blanca, con pijama rosado y blanco, y con una bolsa plástica en la cabeza. Le quitamos la bolsa de la cabeza y vimos que le habían disparado tras una oreja. Así fue como descubrimos el cadáver de Jennifer McCready. Al menos ahora, los Barretts saben qué sucedió. Después de 10 días, sospechábamos que ese sería el desenlace. Estábamos seguros que eso es lo que ocurriría. Descansamos cuando la encontraron. Esos días fueron muy duros, porque sabíamos que estábamos investigando a un amigo en el departamento. Por aquí, Jack, vamos. Tengo detectives que fueron muy buenos amigos de Jack y Jennifer. Esto sería difícil. Han encontrado a Jennifer. Ahora necesitan la evidencia para encerrar al asesino. Pero el sospechoso sabe mucho sobre evidencias. La policía consigue una orden para revisar la casa de McCready mientras éste se encuentra trabajando. El interior de la casa está muy limpio. Nunca encontramos en la casa lo que llamaríamos escena del crimen. No había lugar alguno que pudiésemos tomar como el escenario del disparo.
Recurrimos a toda clase de sistemas para detectar rastros de sangre de la casa, pero no logramos nada de eso. Vengan acá, encontré algo. En un basurero se encuentran algunas pistas. Hallamos varias botellas vacías de lejía en el basurero. En muchos casos criminales, la lejía sirve para eliminar algún rastro de sangre. Es buena para limpiar sangre y ADN. Las autoridades comprenden que como policía, McCready sabe borrar sus huellas criminales. O eso cree él. Descubren un techo falso en el garage y un bolso oculto que contiene la licencia de conducir de Jennifer y que Jack había dicho que ella llevaba consigo. Allí una 38. También encuentran un Magnum 357. Mira cómo está. El interior del cañón había sido limado para borrar todas las huellas de bala. También encontramos virutas metálicas dentro de la bolsa de una aspiradora en la casa de Jack. Esa viruta es del cañón. McCready sabía que un arma alterada así no serviría de nada en pruebas balísticas. Ponlas ahí, vamos a fotografiar todo. En el galpón, zapatos enlodados y herramientas. Nada inusual, salvo en este caso. Notamos que el color del barro no correspondía al de la tierra en torno a la casa, de modo que lo probable es que se hubiese adherido los zapatos en otro lugar. Teníamos muestras de tierra de la sepultura, la comparamos con las de los zapatos y eran del mismo tipo y color. En menos de 2 semanas después de denunciar la desaparición, Jack McCready es arrestado por el asesinato de su esposa Jennifer. Se acabó, Jack. Encontramos el cuerpo. Esperamos unos segundos. Entonces aguardamos que Jack preguntara dónde, pero él nunca lo hizo, tal vez porque presintió que ya no tenía objeto. Tampoco preguntó cómo la mataron ni por qué la mataron. Fue como una admisión de culpabilidad. Oye, ¿quieres hablar con la abuela? Toma. Aunque hay sentimientos de pesar ante la muerte de una persona, también hay paz y calma. Y gratitud por haber dado a sus inconsolables seres queridos una respuesta que ellos necesitaban. Una respuesta que ellos ya presentían. Porque no creo que exista en este mundo algo peor que la desaparición de quien amas, de verdad, para jamás saber qué pudo sucederle. Por eso hago lo que hago. Nunca existió razón para creer en clarividentes. Yo pensaba que eran personas que inventaban cosas, que muchos aceptaban cuando encontraban apropiada la respuesta. Pero estoy convencida que les dijo dónde encontrar el cuerpo de Jennifer. Janet y Tom Barrett esperan que la terrible muerte de su hija haya dejado una lección. El que tenga conflictos en su matrimonio es mejor que haga algo. Que no piense que puede cambiar a esa persona porque no podrá hacerlo. Esas cosas no ocurren. El 15 de agosto de 1997, un jurado declaró que Jack McCready, agente de la ley, había matado a su esposa. Mientras sus hijos dormían, llevó a la madre a una parte remota del condado y trató de cubrir las huellas. Convicto de asesinato, Jack McCready fue sentenciado a prisión de por vida. 2 familias destrozadas por asesinos conocidos. ¡No! Una pareja de ancianos muerta por la codicia de un pariente. Una joven madre asesinada por su esposo sin motivo aparente. Crímenes impensables cometidos por quienes debieron amarles realmente, solucionados por policías abnegados y 2 grandes clarividentes. Eso es todo lo que puedo ver. Este programa incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Este programa está orientado a público adulto. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes.
Se recomienda discreción. Una emboscada, una búsqueda desesperada, terror inimaginable. ¡Cállate! ¡Las manos atrás! Esta vez los padres son policías. Muy raro. Piden ayuda a una clarividente para encontrar a su hijo. Queda un rastro de energía después de un hecho criminal. Mi experiencia dice que si logro asimilar esa energía, podré descubrir a dónde lo llevaron. En California, otro hijo desaparecido, otros padres angustiados. Pero la situación es muy distinta. Un joven lucha contra sus propios demonios. No lo había dicho todo. Eso era porque no quería afectar a sus padres. Puedo sentirlo. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. Juventud perdida. Malvern, Arkansas, un pueblo de 10,000 habitantes, cerca de las termas de Hot Springs. El 14 de noviembre de 1991, Hola, cariño. Ya llegué. Hola. la familia Ifford se prepara para una excursión de caza. Con ganas de descansar. Henry y Anita Ifford merecen un cambio de ambiente. Estoy casi lista. Combaten el crimen profesionalmente. ¿Ya empacaste nuestras cosas? Henry trabaja para el departamento del sheriff y Anita en el servicio de libertad vigilada. Todo listo. Ya te vas. Su hijo de 18 años, Tyson, debe ir a trabajar primero, Creo que terminaré a las 10, mamá. pero irá después a la cabaña. No te preocupes. Conduce con cuidado. No trabajes mucho, chico. Muy bien. Gastaremos energía Nos en el vemos. bosque. Recuerda lo que te Te dije. esperamos allá. Adiós. 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 2 kilos de papas, una docena de huevos, ¿algo más? Esa noche en su trabajo, Tyson recibe una mala noticia. ¿Tienes una camioneta Ford 68? Sí. Mi amigo la chocó. ¿Qué? ¿Seguro que es mi camioneta? Fue un accidente. Te agradezco lamento, que me amigo. lo dijiste. Tyson está orgulloso de su camioneta. Su padre y él han dedicado mucho tiempo a restaurarla, Eso está bien. pero no hay problema alguno, Si la chocaron, viejo, no quedó ninguna marca. al menos no con la camioneta. Mira bien. Observa. No se ve nada. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Muévete! ¡Suéltame! Cuando Tyson no regresa, su jefe llama al departamento del sheriff. En la cabaña familiar, los padres de Tyson están inquietos. Ni siquiera Está retrasado en más de una hora. Efectivamente llega un vehículo. luces. Había pensado que Tyson al fin había llegado. Luego dije a Henry, no es Tyson, es el sheriff Doyle Cook. Espero que no tenga que ir a trabajar. Suponen que viene a buscar a Henry para algo Lamento mucho molestar. y que se terminó el descanso. Preferí venir. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Doyle le dijo a Henry directamente, creo que tenemos un problema. No encontramos a Tyson. Su camioneta sigue en el estacionamiento, pero no sabemos nada de él. Con un sujeto que se presentó en la tienda. Bien. Cariño, ponte tu abrigo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ha pasado? Vamos al pueblo. No lo sabemos. Quizás no es nada. Levanten esa cinta. En la camioneta todo parece normal. Observé el interior de la camioneta. Sus libros de estudio estaban ahí y un regalo que había comprado para su abuela que próximamente celebraría su cumpleaños. Él iba a llevarle el regalo antes de ir a la cabaña del bosque. Enseguida supe que algo le había ocurrido a Tyson. Les cuentan que un hombre había entrado a hablar con Tyson. ¿Una camioneta Ford 68? Mi amigo la... Si lo secuestraron, ¿por qué lo hicieron? Los Ifford saben que tienen enemigos. Quizás los culpables eran personas que nos guardaban rencor. Alguien que hubiéramos arrestado en el pasado. Una venganza porque ambos habíamos enfrentado a criminales realmente peligrosos. Henry había detenido a miles, demasiados para rastrearlos a todos. Nadie sabe cómo ocurrió, pero Tyson ha desaparecido.
Los colegas policías solidarizan. Muy temprano en la mañana comenzaron a imprimir volantes y los distribuyeron por todo el pueblo. Fueron muchos los que se acercaron a ofrecer ayuda. Yo sentí la necesidad de estar a solas. Fui a la casa y subí a la alcoba de Tyson que, claro, seguía como él la había dejado. Fue un momento muy triste. Me senté ahí y me puse a llorar porque me sentí inútil. Impotente. Mi hijo había desaparecido y la incertidumbre era terrible. Era muy difícil no caer en la desesperación, porque él era mi único hijo, ya no tendría otro, y no quería perderlo. Tenía que luchar por él y lo haría con todas mis fuerzas. El instinto maternal le dice a Anita que Tyson aún vive. Pero pasan 3 días sin noticia alguna de él y nadie pide rescate, nada. El cabo de la policía estatal, Chuck Hefner, piensa que la situación es muy negativa. Las primeras 24 horas son siempre cruciales, pero 3 días es desalentador. Sin embargo, Tyson es parte de la familia policial. Bien, gracias. ¿Anotaste los datos? Uno jamás desiste, no renuncia. La idea es encontrar a la víctima viva. Mientras no sepas lo peor, uno siempre espera que esté viva. 3 días después del secuestro de Tyson, la policía de Malvern, Arkansas, sigue sin pistas. ¿Qué más podemos hacer, Chuck? Los padres de Tyson, Henry y Anita harán cualquier cosa por encontrarlo. ¿Qué te parece la idea? Mi hermano me preguntó si yo aceptaría, si me parecía bien llamar a Carol Pate, una clarividente. Le dije, por supuesto, llama a quien sea necesario. Tenemos que saber dónde está tan rápido como se pueda. Cada minuto es importante. Carol acepta encargarse del caso y empieza enseguida. Uso lo que llamamos psicometría, que consiste en tocar fotografías y luego trasladar la energía captada para crear un vínculo con el sujeto. Estoy visualizando. Solo necesito una imagen. Si pasan por un trauma agudo, yo también lo siento. Si la víctima ve al agresor, yo también puedo verlo. Inmediatamente, Carol capta la situación actual de Tyson. Seguía con vida. La energía era demasiado evidente. Fue entonces que empecé a comprender lo que realmente le ocurría. 2 hombres. Sí, 2. Visualicé a los sujetos y vi que uno vestía ropa de camuflaje y llevaba una hebilla grande con un águila. Uno de ellos usaba botas de vaquero. También vi que lo empujaban a un furgón. Sentí su miedo, sentí su frustración, el terror de no saber si viviría o moriría. Los padres de Tyson necesitan algo más concreto. Entonces, Carol pide que la lleven a la escena del secuestro. Allí estaría el máximo de la energía desde donde podría seguir el rastro para poder encontrarlo. Hay una especie de rastro de energía que queda después de un hecho criminal. Estos hombres actuaron irracionalmente. Es algo que involucra muchos traumas además. Es una energía muy poderosa. Si logro compenetrarme en esa energía, obtendré muchos más detalles y quizás hasta pueda saber su paradero. Carol establece que fue un secuestro al azar. Descubrí que ellos no sabían quién era Tyson. Ignoraban quiénes eran sus padres. Lo que sí estaba claro es que no se trataba de una venganza. Lo hicieron porque se presentó la ocasión y era algo que habían pensado hacer. Entonces pude decirles que vi la palabra Rich. Le pregunté al señor Iffert, ¿qué Rich? Esto es importante. Estoy captando Rich. Él me dijo, tal vez sea la calle Rich.
Supe que era una clave. Les dije que necesitábamos ir a la calle Rich. Una vez allí, Carol ve a los secuestradores llevándose a Tyson por un camino pedregoso, ya que la calle Rich deja de estar asfaltada. Van surgiendo más detalles. Alejada de la carretera, empiezo a visualizar. Veo árboles. Comencé a visualizar la casa. Era una vivienda muy sencilla y antigua de color blanco. Luego pude visualizar el interior de la casa. Había movimiento. Los captores llevaban a Tyson a un cuarto muy pequeño y oscuro que estaba en la parte de atrás. Tyson estaba amarrado y maniatado, con los ojos vendados. Aquí te vas a quedar, ¿entiendes? Siguiendo por la calle Road, llegamos a su término, donde hay que doblar a la derecha o a la izquierda. No teníamos otra opción. Sorpresivamente dejé de visualizar. No logré captar nada más. No sabía lo que estaba pasando. Fue muy extraño. Me está pasando. He quedado en blanco. El rastro de energía se esfumó. En varias ocasiones, al seguir esos rastros de energía, ocurren que señalan en muchas direcciones y todo se torna confuso al poco rato. Pero nunca mi mente había quedado en blanco. Jamás la energía se había ido del todo, como en esa ocasión. Sin embargo, el esfuerzo no fue en vano. Creo que lo que Carol me dijo resultó para mí un verdadero estímulo, porque mi hijo seguía vivo tal como yo lo presentía, y ella me lo confirmó algunas veces más. Tu hijo está vivo, y eso me sirvió mucho. Carol continúa buscando a Tyson. Cada día toco la foto de Tyson para sentir lo que le ocurre. Puedo sentir su miedo. Sé que lo están torturando. Parte de la tortura es física y parte mental. Sentí el cañón de un revólver en mi sien. Oí que giraba el tambor. Sentí que los hombres hablaban de la ruleta rusa. Le mostraron el revólver, giraron el tambor y oprimieron el gatillo. Repitieron eso varias veces. Fue algo horrible. Estaba asustado, muy asustado. Una muestra de placer enfermizo de los criminales. Realmente parecían disfrutar de esa oportunidad única de tener a un ser humano en sus manos, indefenso, completamente a su disposición. Y el poder de hacer lo más perverso de la mente con otro ser humano. Querían ver hasta dónde podían llegar con el pobre muchacho. Lo más perverso de la mente humana desatada contra él. Hay cosas que Carol no revela a los padres, cosas demasiado horribles. No podía decirles eso. Si lo hacía, aumentaría la angustia de los padres y mi ayuda no serviría de nada en esos momentos. Entonces, la clarividente tiene una visión que desbarata toda esperanza. El hombre llevó a Tyson fuera de la casa. Estaba oscuro y le mostró 3 fosas. Estaban abiertas. En ese momento lo encañonó y le dijo a Tyson: una tumba es para tu madre, no te olvides. La otra para tu padre. Y te aseguro que una es para ti. En ese momento Tyson pensaba lo peor. Entra, gallina. Por ahí. 5 días después del secuestro de Tyson Efford, la policía continúa la búsqueda. Los investigadores concentran sus esfuerzos en la zona visualizada por Carol. No advierten cuán cerca han llegado. El hombre a quien Tyson conoce como Sr. Smith está sintiendo la presión. Ha secuestrado a un joven cuya familia jamás lo abandonará. Un joven que tampoco dejará de luchar.
Se puso muy inquieto y nervioso. Me dijo ese auto patrullero pasó demasiado rápido. Y yo había visto mi foto en televisión, desaparecido, y él estaba viéndola conmigo. La prensa y la policía estaban presionándolo cada vez más. Él sabía que estaba muy cerca. Tenía que hacer algo. Iba a tener que matarme o dejarme en libertad. No me parecía que él se decidiera a liberarme. Estoy harto de todo esto. ¿Ves los problemas que me causas, idiota? Los últimos 5 días han sido infernales. No llores, niñita. Un acto de violencia absolutamente desquiciada. Recuerdo que me encerraron en un cuarto y que me sacaron la venda de los ojos. Estaba muy asustado. Un cuarto pequeño, como había dicho Carol. La primera noche, el hombre que se hace llamar Sr. Smith juega a la ruleta rusa con Tyson. Míralo. Empecé a llorar. Estaba aterrado. No sabía lo que me podía pasar. Después de esa noche, Tyson no volvió a ver otra vez a Wes, alias Eric. No había forma de que pudiera escapar. El tal Smith siempre portaba su revólver y me amenazaba con él, jugando con el arma en mi cabeza. Yo sabía que si trataba de huir me mataría por la espalda. ¿Escuchaste eso? Estaba atado a la cama y fui violado ese día. Fue la primera vez y después me violó otra vez. 3 veces. Estaba avergonzado y estaba muerto de terror. Tyson trata de dejar sus huellas dactilares. Pensé que si me mataba y sepultaba en una fosa o en cualquier otro lugar de la casa, quizás lo podrían atrapar y mi muerte no quedaría sin castigo. Hace lo que puede, pero está débil. No había comido nada y tenía mucha sed. El cuerpo sabemos que se rinde en esos casos y la mente no funciona como lo hace normalmente. En cierto momento, Tyson ve un sobre con una dirección, aunque no está seguro del nombre. En realidad me esforcé por no olvidar ese nombre, porque si él me liberaba o yo conseguía huir sin daño, tal vez podría ayudar a identificarlo. A medida que se estrecha el sector de la búsqueda, Tyson teme que su muerte esté próxima. ¿Qué opinas de eso, muchacha? La clarividente Carol busca la ayuda del Altísimo. Adiós. Después de la experiencia de ver las 3 tumbas, pedí a unas amigas que me ayudaran en una vigilia de oración por Tyson. Y lo hicimos aproximadamente durante 1 hora. Orando pedimos la liberación de Tyson. Pedimos que llegara a un lugar seguro donde pudiese obtener ayuda inmediata. Fue lo que pedimos a Dios en oración. Pedimos que sea fortalecido en su espiritualidad. Necesitábamos un milagro. Su familia necesitaba un milagro. Tyson necesitaba un milagro. Repentinamente, el señor Smith saca a Tyson. Iba apuntándome con el arma cuando cruzamos el jardín y luego la carretera, hasta que finalmente llegamos al lugar en que me dijo, quiero mostrarte estas 3 tumbas. Otra para tu papi y otra para ti. Entra ahí, Y entonces me dijo que bajara a esa fosa. Agregó, ahora tendré que matarte. Preguntó, ¿tienes unas últimas palabras? Le dije que sí. Luego imploré a Dios, no dejes que este hombre me haga esto, no dejes que me mate. No tienes que hacerlo, no necesitas hacerlo. Entonces algo provocó en él una reacción para no matarme. Déjame, por favor, te lo pido. Acto seguido me dijo, no puedo matarte. Por favor. Saca tu trasero de ahí. Ven aquí. Ven aquí. El hombre lleva a Tyson lejos de la casa.
Me sentía completamente agotado. Casi no me quedaban energías. Me pareció que iba a desmayarme por la debilidad. Voy a dejarte libre. Sabes que no tengo que hacer esto, ¿verdad? Lo sé. Lo sé. No se lo dirás a nadie, ¿entiendes? No. Asombrosamente, deja que Tyson se vaya. Baja de aquí, bájate. No diré nada. Jamás confié en él y siempre pensé que finalmente me causaría daño. Tenía que regresar, de modo que corrí tan rápido como pude a la casa más próxima. Señora, por favor, necesito que me ayude. Se lo pido. Cuando los padres de Tyson recibieron una llamada, se sintieron abrumados, pero fueron cautelosos. Henry dijo, no sabemos si es una trampa, no sabemos qué puede ocurrir. Quédate en el auto hasta que yo pueda ver qué ha pasado con Tyson. Le dije, de acuerdo. Tan pronto bajó del auto, Tyson salió y él y Henry se estrecharon en un gran abrazo. Y yo bajé corriendo del auto hacia él. Y lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar. Y mientras lloraba y lo abrazaba, le decía, está bien, mi amor, está bien, estás a salvo ahora, porque mi hijo estaba temblando. Tyson es llevado por sus padres a un hospital donde lo tratan por deshidratación aguda. Te cuesta mover las manos. Está a salvo. Ahora deben atrapar a los secuestradores. Tyson me dijo que el sujeto que los secuestró se llamaba Eric. Y el otro hombre, dueño de la casa, era Carl Penny. En una oportunidad me pareció ver un sobre con una dirección en la mesa. Traté de retener el nombre, pero... En el departamento del sheriff había una orden contra un sujeto llamado Carl Penny. Sí, es posible. Cuando Manny llega a casa, la policía lo espera. ¡Levanta las manos! ¡Arriba! ¡Levántalas! Logran detenerlo sin que cause problemas. En ese auto. En junio de 1992, un jurado declara a Carl Penny culpable de 3 cargos de violación y 1 de secuestro, más el agravante de intento de asesinato. Recibe 3 condenas capitales, más 50 años. Fue un accidente. Wes Barber, el hombre que Tyson conoció como Eric, se entera del arresto de Penny y se entrega a la policía. Recibe una sentencia de 20 años, reducida a la mitad, a cambio de su testimonio contra Penny. Los padres de Tyson le cuentan sobre las visiones psíquicas de Carol Pate. Fue un impacto para mí cuando me dijeron que ella veía cosas que solo yo viví. ¿Cómo pudo saberlo ella? Es algo extraordinario. Creo que ciertas personas tienen el poder de la clarividencia. Poseen un poder divino que solo Dios concede. Y ese poder fue el que finalmente me salvó. Sí. Tyson Efford no permite que la horrible experiencia arruine su vida. Adopté una decisión esencial. Voy a seguir con la frente en alto y tener una vida provechosa. Definitivamente nos ha unido mucho como familia. Es algo maravilloso ser una familia muy unida que siempre cuida de los suyos. Déjame a mí, yo sí lo haré. La familia Efford nunca perdió las esperanzas y mantuvo su fe en Dios, en ellos mismos y en una clarividente de gran corazón. 24 de agosto del 2002. Orange County, California. Es un día corriente para Patty Zingaro, hasta que llega a casa esa noche. ¡Sorpresa! Oh, vaya, gracias. Qué linda. Su esposo Al y su hijo menor han preparado una fiesta sorpresa de cumpleaños. Qué gran alegría. Pero la mayor sorpresa de todas es ver a su hijo mayor, Alex. Oh, Alex. Feliz cumpleaños. ¿Eres tú? Felicidades. Gracias. Desde hace 2 años, Alex ha estado ausente, empeñado en su anhelo de ser snowboarder profesional mientras estudia en el lago Tahoe. Logró algunos patrocinios y estuvo a punto de consolidarse.
extrañaba a su familia. Alex ha regresado a Carlsbad para continuar sus estudios y buscar otro destino. Patty extrañaba mucho a su hijo y le encanta tenerlo de nuevo cerca de casa. Siempre le decía cuánto lo quería cuando hablábamos por teléfono o cuando nos visitaba. Me importaba repetírselo. Alex era un chico muy afectuoso, de carácter sensible y sociable. Era un hijo maravilloso, un hijo muy especial. Nos vemos, mamá. Adiós. Cuando uno lo abrazaba, sentía su amor. Era sumamente cariñoso. Al día siguiente, en Carlsbad, Alex debe iniciarse como aprendiz en un restaurante local. Hola, habla Alex. Llegaré un poco tarde, no te preocupes. Sí. Su compañero de departamento, Scott Alderson, tiene una clase temprano en la Escuela Estatal San Marcos, donde ambos estudian. Debo ir al trabajo más tarde. Entré a su cuarto a saludarlo y a ver qué iba a hacer ese día. Me dijo que iría a trabajar más tarde. Entonces me marché. Nada inusual, todo parecía normal. Pero él no regresó a casa en toda la noche. Al día siguiente, no hay rastro de Alex. Alex, ¿estás ahí? Alex, ¿dónde estás? Alex, ¿te levantaste? Sus libros de estudio están en el departamento, pero su camioneta no está. En ese momento comencé a preocuparme sobre dónde podría estar. Si había ido a la escuela, ¿por qué no llevó sus libros? Él siempre los llevaba. Fue eso lo que me inquietó un poco. De modo que esa misma tarde llamé a su madre. Hola. Soy Scott. ¿Ha visto a Alex? ¿Cómo? ¿Tú no lo has visto hoy? ¿No te dejó Inmediatamente mensaje, ni pensamos llamó, que nada algo de malo eso? podía haberle sucedido. Pensé que usted sabía. Que alguien le hubiese hecho daño o por algún accidente de tráfico estuviese en un lugar desconocido. Yo pensé que había hablado con usted. No era propio de Alex no dejar una nota o decirle a alguien a dónde iría. Nunca había hecho algo así. Pero Alex no aparece y no hay indicios de a dónde fue. Temiendo lo peor, recurren a la policía. Hola, ¿cómo están? ¿En qué puedo ayudarles? Nuestro hijo ha desaparecido. Bien. ¿Cuánto lleva desaparecido? Al Zíngaro presiente que no va a ser fácil encontrar al muchacho. Foto, haremos copias y empezaremos con la investigación. Veremos La cómo nos policía va. fue cordial, pero al mismo tiempo algo indiferente en su forma de reaccionar cuando les preguntamos, bueno, pero ¿cuál es el siguiente paso ahora? De modo que esa primera reunión fue desde nuestro punto de vista algo evasiva respecto a lo que podrían hacer. Creo que no nos creyeron. Romano, dígame. Los agentes averiguan que en la mañana de su desaparición, Alex había llamado al trabajo para decir que se atrasaría. Pero nunca se presentó. Nadie del restaurante ha visto a Alex otra vez. Los Zíngaro y un grupo de amigos y voluntarios distribuyen volantes de desaparecido en una gran cantidad de lugares. La noticia de la desaparición de Alex pronto se difunde en la vecindad de los Zíngaro. Su vecina queda impresionada. Patty. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Me preguntó, ¿es verdad que Alex desapareció? Le dije sí. Estamos tratando de difundir Le expliqué que la noticia lo situación más se estaba complicando Te ayudaré en todo y ella lo posible. se puso a llorar. Me comunicaré contigo tan pronto pueda. La vecina de Patty da un paso importante. Solicita ayuda a la clarividente Rosemary Kerr. Rosemary ha tenido habilidades psíquicas desde la infancia. Siento que mis habilidades son un don de Dios que me fue otorgado no para valerme de él, sino más bien para ayudar a otras personas. Estoy convencida que todos recibimos ciertos dones espirituales. Todos los tenemos. Los míos son muy hipersensibilizados y han evolucionado en mi vida.
Rosemary llama a los Zíngaro y habla primero con Al. Hola. Bien, ella me dijo que un hijo suyo desapareció, señor Zíngaro. Pude sentir las vibraciones de Alex. No le gustaba su nueva escuela, no estaba contento con su trabajo, estaba enojado, melancólico, perturbado, con mucha depresión. Muy bien. Le expliqué todo eso al padre, pero a él le pareció muy difícil de creer. Eso lo debe haber afectado. Lo que me decía ella era extraño. No pude aceptarlo. No eran motivos creíbles. Al menos yo no los encontraba justificables. Tuve que medir mis palabras cuando le dije, no dudo de su capacidad, pero no creo en eso de la depresión, no lo creo. El día sábado 7 de septiembre, Alex llevaba desaparecido más de 72 horas. Familiares y amigos colocaban volantes esperando que alguien lo reconociera. La noche del domingo, aún no había rastro de Alex. Desesperada, Patty vuelve a tomar contacto con Rosemary. Quiero conversar con usted algo más sobre Alex. Algo que quizás pueda servirle. Yo tomé la iniciativa esta vez, porque cuando algo así cae sobre una repentinamente, hay que insistir en cualquier posibilidad de ayuda para encontrar a un hijo, venga esta de donde venga. Usted debe quedarse tranquila y yo intentaré acercarme un poco más a Alex. La comunicación con ella fue fácil, era más receptiva porque fue de mujer a mujer. Creo que realmente Se mostró más comprensiva y pude profundizar en su problema. Respondió a las preguntas que le hice sobre Alex hasta donde pudo hacerlo, lo cual abrió nuevas puertas para mí. Mi impresión era que Alex quería comunicarse de manera muy sutil, pero no se decidía a hacerlo aún debido al conflicto que vivía. Pero entonces supe que había llegado a él. Lo sentía cada vez con mayor fuerza. Ya estábamos en cierta sintonía. Además, comencé a visualizar a Alex en diferentes lugares. Lo veía en las montañas, en zonas agrestes con muchos árboles. Lo vi en algún punto de la autopista Ortega que atraviesa diferentes sectores. Por favor, siga hablándome de sus hábitos. Pero no logra precisar dónde se encuentra Alex. Que necesita comunicarse. Espontáneamente le dije a Patty, si llama por teléfono como presiento, dígale, te amo, Alex, todo está bien. Hágale saber que lo ama. Muy bien. Para Patty, aceptar lo que Rosemary le ha dicho es muy doloroso. Pero una nueva evidencia dará un vuelco a la situación. Quisiera saber si mi hijo realizó Al busca una pista en el banco de Alex. Aquí está. Mi intención fue, veamos si ha tenido algún movimiento su línea de crédito en estos últimos días, porque eso nos dará una pista que también podría compartir en un momento con el departamento de policía. Quizás eso nos dé un rastro, y tuve éxito. ¿Es el titular? Sí, señor. Veo 2 transacciones en los últimos días. Alex ha usado su crédito 2 veces desde su desaparición. Habían hecho una transacción en un mini market de una ciudad cercana y otra transacción en otro lugar, en una gasolinera. Yo tenía razón. Se habían hecho transacciones de dinero en la cuenta de Alex. Aquí tiene. Al lleva el documento a la policía. En la línea de arriba. Y un detective de Carlsbad se pone a investigar. Traje la cinta para que la revisemos. Quien haya efectuado esos pagos estará vinculado a la desaparición de Alex. Deténla ahí un momento. La policía se sorprende. Reconocen al joven en el video de seguridad. Es Alex Zíngaro. Fue un gran alivio ver que todavía estaba bien, en relación a que estaba allí, en persona, estaba vivo. Había comenzado a pensar que posiblemente quería huir de todo y que sufría por tantas dificultades como las que Rosemary había captado. Sobre la base de la presencia de Alex en el mini market, la búsqueda se concentra en el Bosque Nacional San Bernardino y el lago Big Bear.
Amigos y familiares inspeccionan las riberas del lago, Veamos allá, en aquel recodo. No imagino por qué decidió marcharse. pero no hay señales de Alex o de su camioneta. Horas más tarde, el compañero de Alex, Scott Alderson, y algunos amigos regresan al departamento. Entonces revisamos la computadora de Alex. Buscábamos cualquier indicio en la red que él hubiese estado investigando para hacer algún viaje o algo. Fue ahí cuando hallamos su carta. Hace poco Ahí que hay la algo. escribió. Tan pronto la leí, tuve un presentimiento horrible. Algo está pasando. Tendré que llamar a su madre. Sigamos. Scott llama a los padres de Alex y les dice lo que han hallado. Estaba dirigida a Al, Hola, a señor mí Scott. y a su hermano. Encontramos algo. La carta señalaba todo lo que Rosemary había dicho desde un comienzo, que él había despertado cada mañana en los últimos meses muy deprimido y que tuvo que alejarse. Y no sabía a dónde iba, solo tomaría su camioneta y finalmente partiría hacia ninguna parte. Sí, claro. Voy a imprimir la carta. Los Zíngaro toman una decisión equivocada. En no informar. Mi esposo dijo a Scott que por favor no informara a nadie de la carta, porque cuando la policía se enterara del contenido, abandonaría la investigación y ya no buscaría más a Alex. Gusto en conocerlo. Al y Patty piden ayuda a Rosemary. No sé si han tenido una sesión antes. Esta vez, la clarividente realiza una sesión en su propia casa. Muy bien. Mi contacto anterior no fue muy profundo. Les analicé visiones por teléfono, pero ahora profundizaré más en sus vibraciones. Otra faceta que percibí en torno a Alex es que está muy desorientado e inestable. Emocionalmente está destruido. Está solo y desorientado. Su rastro me lleva a las montañas, más allá de la autopista Ortega. Una zona agreste con muchos árboles y bosques que me rodean. Veo una gran masa de agua. Sé que se preocuparon cuando dije que Alex no los abandonaría sin decírselos. ¿Han tenido noticias de él? ¿Han recibido alguna noticia? ¿Qué es esto? Un mensaje que dejó en su computadora. Muy bien, repito, recibo de Alex las mismas vibraciones. Él quiere alejarse. Está huyendo de la vida, no de su familia. No quiere herirlos, no quiere incomodarlos. Por eso les oculto muchas cosas a ustedes. ¿Cómo no vimos eso? No fallaron como padres. Deben tenerlo presente. Él los ama demasiado y va a comunicarse. Si suena el teléfono y no oyen a nadie en el auricular, es Alex quien estará llamándoles. Lo importante es que él los ama. Rosemary Kern cree que Alex aún está vivo, pero en profunda crisis. Si no es localizado pronto, sus padres quizás no vuelvan a verlo. Hola, ¿cómo estás? No muy bien. La policía de Carlsbad vuelve a entrevistar a Scott Anderson. Encontramos algo. El otro día hallamos esta carta en su computadora. Les entregué una copia de la carta. Por lo que veo, se marchó voluntariamente. Y ahí decidieron dejar de buscarlo. Por el momento. El muchacho quería estar solo. Al dejar el caso a la policía, los Zíngaro no tienen muchas alternativas. ¿Qué cree usted, sargento? Si no se hace algo, Alex estará Esperemos un perdido poco. para siempre. Gracias. Cada vez que suena el teléfono, revive la esperanza. Hola. ¿Alex? Alex, ¿eres tú? Vuelve, hijo, te amamos, vuelve. Rose nos habló de la posibilidad que Alex llamara y no dijera nada. En caso de recibir una llamada de este tipo, nosotros tendríamos que decir: Alex, te amamos, por favor regresa a casa. Alex está en alguna parte, pero los Zíngaro no saben dónde. No dejaba de pensar en qué más podríamos hacer. Sin pistas concretas, éramos completamente ineficaces, sin duda. Aún creíamos que había una manera de hacerlo volver, pero estábamos equivocados. ¿Estás cansado? El 12 de septiembre, Si quieres te llevo. excursionistas en Big Bear Lake hallan a Alex Zíngaro.
Mira eso. Es horrible. Regresemos, vamos. Esa llamada telefónica no se la deseo a nadie, menos a un padre en una situación como esta. En verdad, la peor noticia que puedan comunicarte alguna vez en la vida es que tu hijo está muerto. Meses después de la muerte de Alex, sus padres están aún sufriendo por él. Prácticamente quedé paralizada. No lloré, no grité, quedé inmóvil. Pero de algún modo, de alguna manera, hay que continuar con la existencia, aun cuando sientes que tú misma eres una muerta en vida. El suicida muere una vez, pero quienes quedan atrás mueren 1000 muertes tratando de entender el porqué. Creo que fue a principios de noviembre cuando tuve un sueño increíble. Alex. Estaba en un escenario de bosques frondosos en el que buscaba en todas partes a Alex. Repentinamente él apareció. Se veía muy real. Te amo. Te amo también. Corrí hacia él sollozando y le dije, Alex, ¿dónde has estado? Te hemos buscado por todas partes. Dime dónde has estado. ¿Qué has hecho, hijo mío? Él me respondió, mamá, escucha. Quiero que dejes de llorar. No quiero verte triste nunca más. Y él me dijo, yo estoy bien, realmente muy bien. Consideré que ese era un regalo que me hacía. Siempre pensé que mi hijo estaría bien, en compañía de Dios. Los Zíngaro tratan ahora de ayudar a otros a enfrentar las realidades y peligros de la depresión. Yo creo que hacer todo lo posible por advertir a otras personas sobre el suicidio y la depresión y el estar conscientes de que está bien hablar de eso es mi cruzada en memoria de Alex. Nuestros hijos necesitan comunicarse y como padres tenemos la obligación de escucharlos. Habría dado mi vida por la de él, sin vacilar, si hubiese podido. Lamento que no sobreviviera. Una deposita muchos sueños en sus hijos, pero se convierten en recuerdos inútiles, sueños que yo tuve, pero que ya nunca existirán para Alex. Nunca seré la misma. Mi esposo tampoco, y su hermano jamás será el mismo. ¿Quieres comer pastel? La vida nunca será dichosa para mí, tal como una vez lo fue. Entonces quedas con el corazón destrozado. Y lo más triste es saber que no tiene arreglo, porque tu hijo jamás regresará. Pero debes continuar y hacer lo que te corresponde, esperando que te reúnas con él. Un hijo arrebatado en forma irracional. Otro que se oculta para esconder su verdad hasta morir. Dos familias que recurren a clarividentes, quienes tratan de aclarar las tinieblas. En ocasiones, no hay respuestas fáciles. Y las preguntas permanecen mientras las familias hacen lo posible por olvidar.